Shabbat Shalom, preciosa familia, hijos de Israel. Aquí estamos transmitiendo una vez más desde Miami, el Ministerio Mesiánico Familiar Beit Aviat, la casa de mi Padre Eterno, en este día del Señor, este precioso Shabbat, con la porción de la Parashá Terumá, que se encuentra en el libro de Shemot, Éxodo 25 al 27, 19. Terumá significa porción elevada, ofrenda alzada. Es una porción de lo que Dios nos da, que nosotros le ofrecemos, lo apartamos para el Señor. Vamos a hacer un pequeño resumen de esta parashá. Aquí vamos a ver la solicitud de las ofrendas del tabernáculo. El tabernáculo como lugar de reposo de la Shekinah, que es la presencia de Dios. Los materiales y diseños del arca. Los materiales y diseños de la mesa de los panes, de la proposición o de la presencia. Los materiales y diseños de la menorá. Las cubiertas del tabernáculo. Los materiales y diseños del velo. Materiales y diseños del altar de cobre y el atrio. En esta parashá nos vamos a concentrar en los primeros 3 puntos y vamos a comenzar de abajo hacia arriba. Primero vamos a ver los materiales y diseño del arca, luego el tabernáculo como lugar de reposo y por último la solicitud de las ofrendas para la construcción del tabernáculo. Y le hemos llamado a esta parashá donde refugiarnos, a dónde ir en los tiempos de angustia. Comencemos con el arca del pacto o el arca del testimonio. Se le conoce por estos 2 nombres. El Aarón Haebrit o el Aarón Haedut. Comenzamos con Éxodo 25 a partir del versículo 10. Dice así: harán un arca de madera de acacia de 2 codos y medio de longitud, 1 codo y medio de ancho y 1 codo y medio de altura. Y las revestirás de oro puro, por dentro y por fuera la revestirás y harás sobre ella una corona de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro y los colocarás en sus 4 esquinas, 2 anillos de un lado y 2 anillos de otro lado. Harás varas de madera de acacia y las revestirás de oro e insertarás las varas en los anillos en los costados del arca. Para cargar el arca con ellas, en los anillos del arca permanecerán las varas, no serán retiradas. Y sobre ella estaban los querubines de gloria que daban sombra al propiciatorio, es decir, al caporet, a la cubierta, pero de estas cosas no se puede hablar ahora en detalle. Fíjense que aquí decía que en el lugar santísimo, que estaba el arca, también habla de el altar de oro del incienso, pero era que el sumo sacerdote cuando entraba en el día de Yom Kippur, una vez al año, entraba con un incenciario sacado del altar del incienso y caminaba alrededor del arca y ahí se formaba como una nube, ¿no? Sabemos que el altar del incienso estaba en el lugar santo y no en el lugar santísimo, pero les quiero explicar por qué aquí dice de esta forma. En el libro de Isaías también se nos da unos detalles, unas especificaciones interesantísimas. Dice Isaías 37 del 15 al 16. Y Ezequías oró a Hashem diciendo: oh Hashem de los ejércitos, Elohim de Israel, que moras sobre los querubines. Hashem mora sobre los querubines. Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y tú hiciste la tierra. Y de aquí vemos que el arca con los querubines representa el trono de Dios sobre el cual Él se sienta, sobre el cual Él mora. Esa palabra morar es la palabra hebrea yasaf, que significa
para sentarse. ¿Dónde se sienta Dios? En su trono. Y también dice, significa para habitar y para casarse. Ese es el trono de Dios donde se sienta dispuesto para casarse con su novia Israel. En Isaías 66, 1 al 2 dice, así dice Hashem, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podrías edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Es decir, el tabernáculo que está recibiendo Moshe las instrucciones con el diseño es un reflejo del verdadero tabernáculo, porque ningún tabernáculo hecho por manos de hombre puede contener la presencia eterna e ilimitada del Señor. En el versículo 2 nos da la respuesta dónde Él puede habitar. Todo esto lo hizo mi mano y así todas estas cosas llegaron a ser, declara Hashem. Pero a este miraré. Es decir, al que el Señor mire es donde Él va a habitar. Al que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Y en Levítico 16:2 dice así, dijo Hashem a Moshe, di a tu hermano Aarón, que no en todo tiempo entre en el lugar santo detrás del velo, delante de el caporet del propiciatorio, la cubierta que está sobre el arca, no sea que muera, porque yo apareceré en la nube sobre la cubierta. Entonces, sobre la cubierta, Hashem se revela a su pueblo. Y sobre la cubierta están los querubines. En Números 7:89, Bemidbar dice, y al entrar Moshe en la tienda de reunión para hablar con Hashem, oyó la voz que le hablaba desde encima del caporet propiciatorio que estaba sobre el arca de testimonio. De entre los dos querubines, él le habló. Entonces, ¿para qué servía ese caporet con los querubines? Bueno, ahí se derramaba la sangre una vez al año para el perdón de Israel. Y desde ahí le hablaba Hashem al pueblo. Por eso se conoce, como les había dicho anteriormente, como el altar o el asiento de la misericordia de Dios. ¿Por qué misericordia? Porque nos perdona. ¿Por qué misericordia? Porque desde ahí nos habla. Y fíjense que la primera vez que aparece los querubines en la Torá está en Génesis 3, 23 y 24, y Hashem le echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre, a Adán, y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, esa arca representa el árbol de la vida y los querubines representan a los guardianes del árbol o del camino del árbol de la vida. Ahora, ¿qué testimonio, al staff testimonio se colocó ahí adentro? Bueno, tenemos el maná, tenemos las tablas del pacto, la de los mandamientos, y tenemos la vara de Aarón. En cuanto al maná, en Juan 6, 31, 33 dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio de comer pan del cielo. Entonces Yeshua les dijo, en verdad os digo, no es Moshe el que os ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo, refiriéndose a sí mismo, y más adelante dice él que él es el pan de vida eterna. Por lo tanto, el testimonio del maná representa a Yeshua y su palabra que nos alimentan. La vara de Aarón en Números 17,
versículos 2 en adelante, dice, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres de todos los príncipes de ellos. Esto es debido a la rebelión de Coré, donde pusieron en duda la autoridad de Moshe y de Aarón sobre el pueblo de Israel y querían pues sustituirlos en esa posición de autoridad. Luego Hashem hizo que la tierra se tragara a los rebeldes. Sin embargo, el pueblo continuó murmurando en contra de Moshe y Aarón como los culpables de que hayan muerto esos hermanos de ellos. Y Hashem le pidió a Moshe que hicieran una prueba para poder determinar en quién estaba la autoridad de parte de Hashem. Y de ahí esta historia. Y luego dice, después de tomar una vara por cada casa de los padres de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada una sobre su vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada cabeza de familia de sus padres tendrá una vara. Era Hashem el que había determinado el sacerdocio para la tribu de Leví. Si bien al principio el sacerdocio estaba destinado a todas las tribus, debido al becerro de oro y debido a la rebelión de Israel, pues se escogió una sola tribu, que fue la tribu de Leví. Y las pondrás en el tabernáculo de la congregación delante del testimonio, donde yo me encontraré con vosotros, y será que el varón que yo escogiere, su vara florecerá. Entonces la colocaron ahí en el lugar santísimo, donde estaba el arca de testimonio, y pasó la noche, y la vara que floreciera era la que Dios determinaba la autoridad. Y aconteció que al día siguiente vino Moshe al tabernáculo de la congregación, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Esto es un milagro que solamente en una noche haya podido suceder este milagro. Entonces sacó Moshe todas las varas de delante de Hashem a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara, y Hashem dijo a Moshe, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, es decir, delante del arca. Ella fue colocada dentro del arca. ¿Y qué significado tiene la vara de Aarón? En el Salmo 92:12 dice, el justo florecerá, que es la misma palabra que Hashem había utilizado de que la vara que florezca es la que él escogió. El justo florecerá como la palma, crecerá como cedro en el Líbano, plantados ¿dónde? En la casa de Hashem, en el templo, en el tabernáculo. Florecerán en los atrios de nuestro Dios. En los atrios de nuestro Dios. ¿Por qué florecen los justos en los atrios? Porque en el atrio es donde estaba ubicado el altar de sacrificio, y es donde estaba ubicado el lavatorio de bronce o de cobre, y de ahí es que se entraba posteriormente al lugar santo para después entrar al lugar santísimo. Por lo tanto, el justo que florece habla de resurrección. Cuando teníamos la naturaleza pecadora, muerta de nuestros propios delitos y pecados, fuimos justificados, y junto con Yeshua HaMashiach tenemos la promesa de resurrección para vida eterna. Y entonces, ahora vamos a hacer un resumen del significado del arca. El arca representa el trono de Elohim. Y fíjense que la palabra arca en hebreo se dice Aarón, como el nombre de Aarón, Aarón. Y también significa un ataúd. El arca representa un ataúd. Y es el ataúd, ese ataúd representa el sepulcro de nuestro Mesías, Yeshua, donde Él fue colocado, donde Él murió. Y el arca también representa el árbol de la vida que está custodiado por los querubines. Entonces vean todo el significado del arca: el trono de Elohim, el ataúd donde el cuerpo de Elohim se sacrificó para acercarnos a él, y representa el árbol de la vida que todos los hijos de Israel
estamos llamados a comer. Los querubines son los guardianes del árbol de la vida y los querubines eclipsan a la cubierta, o sea, le dan sombra a la cubierta, porque Dios, digamos que no podía hablar de manera directa al pueblo debido a su santidad. La cubierta, que es el caporet, es donde se expiaban los pecados, representa el sitio de expiación de los pecados. La cubierta también es desde el sitio donde Hashem nos habla a nosotros. Y dice la palabra que anteriormente nos hablaba por medio de los profetas, pero en los días actuales nos habla por medio del Hijo, a través del Espíritu de Santidad. Y la cubierta, como les dije, es llamada el asiento de la misericordia de Dios. El maná es el alimento de vida eterna. Las tablas del pacto es la Torá viva, es decir, la palabra de Dios hecha carne. La vara de Aarón representa la resurrección del justo, de Yeshua, y la resurrección de los justos, nosotros, su pueblo. Y la vara de Aarón también representa a quien tiene la autoridad sobre Israel, es decir, al Mesías. Ahora, viendo la revelación de el arca, que después que el Señor nos pidió las ofrendas y nos dio las instrucciones de qué materiales íbamos a usar, el primer lugar que mandó a construir de ese tabernáculo fue el arca, es decir, el lugar más importante, ¿no? Ahora vamos a pasar a el tema del diseño del tabernáculo. El tabernáculo, ¿qué significa? Es el lugar del reposo, de la presencia del Señor. En el Talmud, en el Tratado Sanedrín 99a, él dice así, el rabino Hiyá bar Abba dice que el rabino Yohanan dice en sus profecías con respecto a la redención y al fin de los días, todos los profetas profetizaron solo sobre la era mesiánica. Entonces, todas estas instrucciones, cuando Dios nos está hablando, cuando Dios le está hablando a Moshe, dándole todas estas instrucciones, eso es por medio de la profecía, por medio de la nebuá. Y toda la profecía apunta a nuestro Mesías, Yeshua, y a la era mesiánica, es decir, su obra. Dice así Éxodo, Shemot 25:8 y 25:9. Harán para mí un mikdash, un santuario, para que more en medio de ellos. Betofkan, en medio, o también significa dentro de ellos. Y ese es el propósito del Señor. Y dice el siguiente versículo. Fíjense que el Targum, vamos a leer el versículo 9 y después les digo cómo. Vamos a leer el versículo 9. Dice, conforme con todo lo que yo te muestro, la forma del tabernáculo, el diseño del tabernáculo y la forma de todos sus utensilios, así lo harán. Entonces, tenemos dos palabras aquí. Una palabra que es el santuario, que es el mikdash, y otra palabra que es el tabernáculo, que es el mishkan. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? Bueno, fíjense que la palabra mishkan habla de lugar de vivienda o habitación. Es el tabernáculo, una tienda de campaña. Y en sentido figurado representa una tumba, ¿no?
La palabra Mishkan viene de Chacán, que significa un lugar de residencia permanente de descanso. Y viene también de Shaken, que habla de un residente, un conciudadano. O sea, Dios quiere habitar junto con nosotros. Después, sabemos que hoy en día el Señor puede habitar dentro de nosotros, como dice el Mikdash, para habitar dentro de ellos por medio de su espíritu de santidad. Y la diferencia del Mikdash, que es el santuario interno espiritual, con el Mishkan, es que el Mishkan representa un santuario, digamos que hecho hecho de material, ¿no? Es el santuario físico. Dice Juan 1:14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios literalmente habitó entre nosotros cuando su palabra se introdujo en un cuerpo de carne y vino a este mundo. Otro aspecto del tabernáculo tiene que ver con el tabernáculo personal y el tabernáculo nacional. En 2 Corintios 6:16 se nos dice que nosotros somos templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Después de que Yeshua murió, resucitó y fue elevado como una ofrenda alzada, envió a su espíritu para habitar entre los hijos de Israel, dentro de nuestros corazones. Hay un tabernáculo que es de Dios, que es Dios en un cuerpo humano, Yeshua. Está el tabernáculo personal, que es el espíritu de Yeshua dentro de nuestros corazones. Y está el tabernáculo nacional, que es que donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, el Señor está ahí en medio. Y también tenemos, por último, un tabernáculo celestial, que es el que va a descender de los cielos después que el enemigo se ha echado al lago de fuego. Entonces oí una gran voz, según Apocalipsis 21:3, que decía desde el trono: he aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos y dentro de ellos. Entonces ya vemos que Dios, hablando del tabernáculo, vino a este mundo, hace tabernáculo en cada uno de nosotros, hace tabernáculo en medio de su pueblo, y él tiene preparada una habitación celestial que va a abarcar toda la creación en su debido tiempo al final de los días. Cuando estos 3 tabernáculos se alinean, pues ha llegado la redención final. Y por último, vamos a ver la solicitud de las ofrendas para la edificación del tabernáculo, que vamos a ver un poco más el aspecto práctico que nos toca a cada uno de nosotros. Y está en los primeros versículos del capítulo 25, dice: y habló Hashem a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y que tomen para mí una terumá de cada hombre motivado por su corazón. Tomarán para mí ofrenda. Nosotros podemos ofrecer muchas cosas al Señor, pero si lo que nosotros estamos ofreciendo no son productos de un corazón gozoso, alegre, no son productos de una voluntad abierta, de una entrega con liberalidad, esa ofrenda no se convierte en su ofrenda.
Pero cuando la ofrenda viene de un corazón voluntario, sin ningún tipo de coacción, entonces esa ofrenda se convierte en su ofrenda. Entonces, el primer requisito para poder construir ese santuario y ese tabernáculo es que tiene que ser algo voluntario, tiene que ser algo de corazón. No puede haber ningún tipo de coacción. Elohim no nos pide nada que Él no haya hecho antes. Y en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. O sea, Él dio lo mejor de sí y lo más importante como una ofrenda voluntaria de corazón, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Jacobo 1:5 también vemos otro ejemplo de la manera como Dios da con liberalidad. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ese espíritu con el que Dios se entregó a su Hijo, con el que Dios nos da sabiduría, es el mismo espíritu con el que nosotros tenemos que ofrecerle toda nuestra vida, cualquier ofrenda o lo mejor de nosotros al Señor para poder construir el tabernáculo en nosotros. Fíjense que cuando llegamos a la tierra prometida y fuimos a construir el primer templo de piedra, ya el templo, como decir, definitivo. Esto lo vemos en Primera de Crónicas, capítulo 29. Voy a leer rápidamente, pero es hermoso porque habla de ese espíritu con el que nosotros debemos construir el tabernáculo. Después dijo el rey David a toda la congregación: solo a Salomón mi hijo ha elegido Elohim, él es joven y tierno. Y la obra grande, porque la casa no es para hombres, sino para Hashem Elohim. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, y plata para las cosas de plata, y bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, y madera para las de madera, y piedras de ónice, y piedras preciosas, piedras negras, y piedras de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas, y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata que he dado para la casa de mi Dios, además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario. Es decir, 3,000 talentos de oro de Ofir y 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de la casa. Oro, pues, para las cosas de oro, y plata para las cosas de plata, y para toda la obra de manos de los artífices. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Hashem? Entonces los príncipes de la familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los superintendentes de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro y 10,000 talentos de plata y 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro. Y todo el que se halló con piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Hashem en mano de Jehiel Gersonita. Y se gozó el pueblo de haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Hashem voluntariamente. Asimismo, se gozó mucho el rey David, y bendijo a Hashem delante de toda la congregación, y dijo David: bendito serás tú, oh Hashem, Dios de Israel, nuestro Padre, desde la eternidad y hasta la eternidad. Tuya es, oh Hashem, la magnificencia y el poder y la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Hashem, es el reino, y tú eres exaltado por cabeza sobre todos. Las riquezas y el honor proceden de ti, y tú reinas sobre todo. En tu mano está el poder y la fortaleza, y en tu mano el engrandecer y dar fortaleza a todos. Ahora pues, Dios nuestro,
nosotros te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer de nuestra voluntad cosas semejantes? Porque todo es tuyo y lo recibido de tu mano te damos. Porque nosotros extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días cual sombra sobre la tierra, y nadie permanece. Oh Hashem, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos aprestado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo, que aquí se ha hallado ahora, ha dado para ti espontáneamente. Qué hermoso cómo sucedieron los hechos cuando se fue a construir el primer templo en Jerusalén. Y esto es un ejemplo de la actitud y el espíritu que deberíamos tener todos nosotros todos los días a la hora de construir ese tabernáculo. Porque si no tenemos el tabernáculo construido, cuando vengan los tiempos de angustia, ¿dónde nos vamos a esconder? Ahora, veamos lo que dice el Brit Hadashah. En 2 Corintios 8, a partir del versículo 9, dice así: porque conocéis la gracia de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, que siendo rico, sin embargo, por amor a nosotros, se hizo pobre, para que vosotros por medio de su pobreza llegaras a ser ricos. Y doy mi opinión en este asunto, porque esto os conviene a vosotros, que fuisteis los primeros en comenzar hace un año, no solo a hacer esto, sino también a desear hacerlo. Entonces, habla de la actitud que debemos tener. La actitud de ser bondadosos, de ser dadivosos, de hacerlo de corazón voluntariamente. Ahora pues, acabad también de hacerlo, para que como hubo la buena voluntad para desearlo, así también la haya para llevarlo a cabo según lo que tengáis. Entonces, no, las cosas no deben quedar nada más en pensamiento, en un deseo, sino que eso debe manifestarse con las acciones. El amor oculto de nada sirve. Y es según lo que nosotros tengamos, porque lo que tenemos, sea poco o sea mucho, el Señor nos los ha dado. Se acepta según lo que se tiene, no según lo que no se tiene. Esto no es para holgura de otros y para aflicción vuestra, sino para que haya igualdad. Entonces, en el proceso de construcción del tabernáculo nacional, unos tienen más, otros tienen menos. Y cada quien da según lo que tiene. ¿Y cuál es el resultado de esto? Que haya igualdad. Porque lo que a mí me falta, otro me lo da. Y lo que a mí me sobra, yo se lo doy a otro. Y todos tenemos. Y de esa manera construimos el tabernáculo del Eterno. Ahora en este tiempo, vuestra abundancia supla lo que a ellos falta, para que también la abundancia de ellos supla lo que a vosotros falta. De modo que haya igualdad, como está escrito: el que recogió mucho, no tuvo más. Y el que poco, no tuvo menos. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Esta es la manera de construir el santuario, el Mishkan, el tabernáculo. Y en Efesios 4, 11 a 3 dice: y él mismo dio a unos apóstoles y a unos profetas y a unos evangelistas y a unos pastores y maestros. ¿A fin de qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio,
para la edificación del cuerpo de Cristo, que es el Mishkan, que es el santuario, que es el arca, hasta que todos lleguemos en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Todos los días tenemos que ir edificando este edificio. Y fíjense que esto lo construimos, como hizo el pueblo en el desierto, con lo que Hashem nos ha dado. Hashem despojó a Egipto de las riquezas. De eso que Dios nos dio, nosotros ofrendamos. Y de ahí se construyó el tabernáculo en el desierto. Y lo que nosotros tenemos, como les dije anteriormente, sea mucho, sea poco, Dios nos los ha dado, incluyendo los dones. Y de eso que Dios nos ha dado, es que nosotros vamos a dar para que todos podamos crecer a la estatura de un varón perfecto. También en Devarim, Deuteronomio 15:9 dice, cuídate que no haya pensamiento perverso en tu corazón. El 7º año, el año de remisión, está cerca. Y mires con malos ojos a tu hermano pobre y no le des nada. Porque él podrá clamar a Hashem contra ti y esto te será pecado. Cuando estaba cerca el año de remisión de las deudas, si yo prestaba, apenas llegaba el año de remisión, tenía que perdonar las deudas. Entonces la gente muchas veces se limitaba, se restringía de dar a los pobres cuando estaba ya a punto de llegar el año de perdón de las deudas. Y esto es mal visto delante de los ojos del Eterno. Entonces, ¿qué es lo que Él nos recomienda? Con generosidad le darás y no te dolerá el corazón cuando le des, ya que Hashem tu Elohim te bendecirá por esto en todo tu trabajo y en todo lo que emprendas, porque nunca faltarán pobres en tu tierra. Por eso te ordeno diciendo, con liberalidad abrirás tu mano a tu hermano, al necesitado y al pobre en tu tierra. Porque Hashem habita en medio de su pueblo. Y si en medio del pueblo del Eterno hay un necesitado y hay un pobre, pues no lo vamos a ayudar. Y cuando vayáis, predicad diciendo, dice el Evangelio de Mateo capítulo 10, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsad demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre, para llevar en vuestros cintos, sino que entreguemos a nuestro Señor Yeshua HaMashiach que está en nuestros corazones. Y el Salmo 41:1 dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo, en el día de la angustia, lo librará Hashem. Y con esto concluimos, con el Salmo 27. Salmo de David. Hashem es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Hashem es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he pedido a Hashem y esa buscaré, que habite yo en la casa de Hashem todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Hashem y para meditar en su templo. Porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo. En lo secreto de su tienda me ocultará, sobre una roca me pondrá en alto. Oremos, Señor, bendito eres. Tú te tabernaculizaste en este mundo, te disminuiste para habitar en un cuerpo y morir por nosotros, Señor.
para poder liberar tu espíritu que vendría a morar en los que crean en ti y se arrepientan de sus pecados. Señor, nosotros queremos edificar tu templo en nuestro corazón, un santuario donde practiquemos la santidad. Señor, danos sabiduría porque estamos faltos de ella. Revélanos el misterio del conocimiento de nuestro Mesías Yeshua cada día más. Él es la piedra angular sobre la cual nosotros estamos construyendo este edificio día tras día. Perfecciona la obra que tú iniciaste en nosotros, porque vendrán días malos y nosotros necesitamos un lugar donde escondernos, donde tú nos protejas. En tu santuario, en tu tabernáculo, Señor, estamos seguros. Ayúdanos a construir el tabernáculo personal, ayúdanos a construir el tabernáculo familiar, nacional de tu pueblo, mientras esperamos por el lugar que tú nos tienes preparado, la nueva Jerusalén, nuevos cielos y nuevas tierras, Señor. En el nombre de Yeshua te lo pedimos, Señor, con mucho fervor. Amén, amén y amén. Ok, familia bella.